este primer día de la segunda edición del Expo Congreso Internacional Eléctrico del Sureste 2022. Estamos muy agradecidos de contar con su presencia y esperamos que sean de su agrado la serie de conferencias que preparamos el día de hoy para todos ustedes. Sin más, y para dar inicio a este gran evento, démosle la bienvenida y brindémosle un gran aplauso al ingeniero Efraín Castellanos Fraire, quien es ingeniero eléctrico egresado del Instituto Tecnológico de Durango. Cuenta con una maestría en Administración de la Energía y sus fuentes renovables del TEC de Monterrey. Se ha desempeñado en el sector de la construcción de la obra eléctrica como proyectista y supervisor, en el sector minero como superintendente de mantenimiento eléctrico. Asimismo, se ha desempeñado como docente e investigador en la Universidad Tecnológica de Durango en las carreras de energías renovables, así como de director de energía en la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Durango. De igual manera, es perito estatal y municipal de Durango. Se realizó una estancia de investigación en Cali, Colombia, sobre la implementación de sistemas de gestión de la energía con base en la ISO 50001 en el sector industrial, y ha colaborado con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía en temas de eficiencia energética en edificaciones. El día de hoy nos impartirá la conferencia de la relevancia del papel de la verificación en el código de red. Por favor, brindemos un gran aplauso. Muchas gracias por la bienvenida y por la invitación a todos los organizadores. Bueno, esta charla va a enfocarse a algunos aspectos que pues deberían de tomarse en cuenta para el diseño de instalaciones eléctricas y que tuvieran que ver con, a final de cuentas, un alcance de la parte de diseño, la construcción y obviamente la verificación. Entonces vamos a tocar algunos temas en particular. A ver, se me hace que no alcanza el apuntador. ¿O sí? Perdón. Bueno, aquí un poquito de contexto, ¿no? Y digo, nada más para estar en el mismo tema, ¿no? en el mismo ámbito. La reforma energética vino a dar algunas transformaciones en el marco legal, principalmente con el tema de la ley de la industria eléctrica y la ley de órganos reguladores en materia energética. Se crea el SENACE y se crea un mercado mayorista, que esto a final de cuentas pues crea las bases del mercado y hace una variedad de integrantes en la industria eléctrica, ¿no? Desde generadores, comercializadores, la parte de transmisión, la parte de distribución, los generadores y pues los centros de carga, ¿no? Por esa parte. Aquí también pues quedan delimitadas algunas facultades y responsabilidades y obligaciones de algunas autoridades, ¿no? Se empodera algunas, como la Comisión Reguladora de Energía en este caso, y se crean pues bueno, algunas situaciones donde esta autoridad a este nivel y empoderada por la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, pues le da estas facultades, ¿no? También esto va creando derechos y obligaciones con algunos de los integrantes, ¿no? O pues podemos ir con todos. Nada más así de manera general, pues esto es un esquema que todos conocemos de cómo funciona a grandes rasgos, cómo está el mercado y cómo están las obligaciones entre todos los participantes, las empresas productivas del Estado y cómo entran los particulares, ¿no? Aquí remarcando que la parte de transmisión o transporte y distribución pues compete totalmente al Estado a través de Comisión Federal, ¿no? Entonces se abren algunos puntos para los particulares, lo que viene siendo la generación, y en el lado ya del suministro pues también se abre para suministro básico y suministro calificado. Bueno, a final de cuentas, con todo este andamiaje legal, con esta variedad de integrantes dentro de la industria eléctrica, necesitamos tener una garantía en que el sistema eléctrico nacional funcione y que no vaya a fallar. Y aquí vamos a algunas atribuciones o características que debe tener cualquier sistema eléctrico nacional, pero aquí es de vital importancia algunos puntos, ¿no? La ley de la industria eléctrica, por ejemplo, en la CRE le da esta facultad para que pueda elaborar, publicar y ir revisando
todo este marco regulatorio que brinda esas condiciones, ¿no? Lo que viene siendo calidad, confiabilidad, seguridad, sustentabilidad y eficiencia del sistema eléctrico nacional, ¿no? Revisar, pero no sé qué pasa. Ni para adelante ni para atrás. Okay. Bueno, la misma ley de la industria eléctrica también pues pone esta protección o blindaje hacia el sistema eléctrico nacional. A final de cuentas, la infraestructura que se tiene actualmente, pues podríamos decir que es propiedad del Estado, ¿no? Entonces, tenemos que la propia ley de la industria eléctrica mandata que se debe de proteger pues esta infraestructura de alguna manera. Bueno, aquí por ejemplo la Comisión Reguladora en algún momento puede solicitar a otras autoridades que se revise o que se dé cumplimiento de otras normativas que tengan que ver con el impacto al sistema eléctrico nacional, y en ese sentido pues puede tomar las acciones que crea conveniente. Por ejemplo, mencionando ahí en la parte legal, pues la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, pues una de sus atribuciones es que se promueva el desarrollo eficiente de toda la cadena de la industria eléctrica: generación, transporte, distribución, utilización, ¿no? Y una de las premisas que tiene es para la protección de los usuarios y mantener o garantizar la cobertura y la confiabilidad del sistema eléctrico, ¿no? Ahí tenemos que tener mucha atención en ese sentido. Bueno, la NOM 001C de 2012 pues ya va a cumplir 10 años y creo que es de las normas oficiales mexicanas más viejas en materia eléctrica, y por ahí vamos a tener una situación bastante curiosa. Desde hace mucho tiempo también se ha estado hablando que pues debe de reestructurarse y actualizarse. Hasta la fecha, pues desde 2018 se hablaba de una nueva NOM, y pues recientemente en el programa regulatorio pues no se ve que vaya a salir todavía. Entonces pues todavía estamos en la incertidumbre con esta NOM, si vaya a ocurrir alguna actualización en particular. Bueno, nada más para tenerlo como tema también dentro del contexto. El objetivo de esta norma, pues a final de cuentas, es brindarnos los puntos técnicos que deben de cumplir las instalaciones en materia de seguridad, y por ahí pone algunos puntos que debemos de tomar en cuenta al momento de darle cumplimiento a esta norma. Lo que viene siendo descargas eléctricas, efectos térmicos, sobrecorrientes, corrientes de falla y sobretensiones. Por otro lado, volviendo a la LIE, el SENACE, cuando incorpora nuevos centros de carga, por ahí menciona que todos los servicios que se van a conectar en alta tensión, aquí lo podríamos dejar esta definición, como todos los usuarios arriba de 1000 volts en este concepto, sin meternos en temas tan clasificatorios de la tensión, pero así lo ve la LIE, que debe tener una verificación, ¿no? Por una unidad de verificación aprobada por la Secretaría de Energía, ¿no? Y que pues dé la garantía de que las instalaciones están apegadas a norma. El reglamento pues vuelve a refrendar esto también, el reglamento de la industria eléctrica, que se requiere una unidad de verificación para dar cumplimiento a esto, ¿no? Esto del código de red, pues creo que muchos lo hemos visto, ya es una historia que pues no es nueva, y desde el 2016 pues se publican estas disposiciones administrativas de carácter general que velan por estos aspectos del sistema eléctrico nacional. Esto en abril del 2018, ¿no? Y el año pasado
El 31 de diciembre del 2021 se hace la actualización de estas disposiciones administrativas de carácter general y pues coloquialmente las conocemos como Código de Red 2.0. No me gusta mucho el nombre a mí en lo personal, pero pues es como todo el mundo los conocemos, ¿no? El Código de Red 2.0. Bueno, dentro del objetivo, ya en la parte de actualización de esta nueva disposición de estas DACs, de la 550-2021, yo recalco esto, ¿no? A final de cuentas, esta serie de requerimientos técnicos es para que el sistema eléctrico se mantenga en orden, en pocas palabras, ¿no? Y el efecto que tendría eso es pues masivo, es decir, para todos los usuarios del sistema eléctrico. No está buscando privilegiar a alguien o solamente a una parte de la industria, es en general, ¿no? Y pues tiene todo el sentido del mundo. Todos los países con algún mercado manejan un código de red que pues busca que no se vean afectados ni los que generan, ni los que transportan, ni los que distribuyen, y obviamente los que utilizan energía, ¿no? Entonces, dentro de eso, nada más para tenerlo ahí como marco, pues hace una modificación a la versión anterior y ya se vuelve un poquito más particular, ¿no? Antes le llamaba integrantes, ahora ya le llama usuarios del Sistema Eléctrico Nacional, y por ahí podemos ver algunos en particular. Esta charla se centraría por el alcance que se tiene en los centros de carga, pero también pues habla sobre los contratistas, ¿no? Que mucho del tema estamos aquí reunidos, ¿no? Y pues ahí lo pone ahí muy tajante y muy cortante. El código de red se aplica a todos los usuarios del Sistema Eléctrico Nacional. No hay ¿cómo se llama?, quien esté fuera de ese alcance. Bueno, esto en algún momento, con las interpretaciones que a veces la CRE sí daba o trataba de dar pie a aclarar todo ese tipo de situación, pues también la ley pues sí es muy clara, ¿no? Los centros de carga, lo que nos pudiéramos conocer como usuario final, es las instalaciones o el equipo a partir del punto de medición hacia adentro de las instalaciones o de la propiedad del usuario, en donde se concibe esta frontera. Esto según la definición de la ley de la industria eléctrica. En la versión reciente del código de red, nada más para poner, porque no lo establece como punto de medición, como lo establece la LIE, sino lo establece ya en particular, ya desde un punto de vista más técnico, lo pone como punto de conexión. Y pues lo pone que es la ubicación, ya sea en la red nacional de transmisión, en las redes generales de distribución, según el nivel de tensión que vaya a tener el usuario de suministro, donde se conecta al centro de carga para recibir el suministro de energía, ¿no? Y esa sería la parte de la frontera operativa entre una cadena, ya sea transporte o distribución, y el centro de carga, ¿no? Bueno, esta tabla creo que muchos la hemos visto. Es de la versión más reciente del código de red. Deja más claro a quién se le aplica, porque también esto fue materia de mucha controversia en algún momento. Algunas personas le daban la interpretación que querían, y pues a lo mejor no iba a ser los mismos requisitos que se le aplica a una tortillería que a una maquiladora o a una armadora de vehículos, por ejemplo, vamos a poner un caso. Y algunas personas pues juzgaban o trataban de juzgar a los centros de carga como si fueran todos iguales, recibiendo en media tensión, querían hacerle a lo mejor estudios muy sofisticados de calidad de la energía. A lo mejor no es necesario para una tortillería, por ejemplo, algo que tiene equipos muy pequeños, ¿no? Entonces, pero sí tiene suministro de media tensión. Entonces, pues bueno, esto sí viene a aclarar un poquito más el tema. Cabe señalar que, y creo que en el plan regulatorio, en el programa regulatorio de este año, ya yo veo con buenos ojos que aparezca ya este tema, los recursos de demanda controlable, que desde las bases de diseño ya del 2016 o antes del 2016 ya se menciona en las bases del mercado
y que lo menciona el código de red, pues hasta la fecha no ha habido reglas de cómo van a operar a favor de algunos usuarios, que se supone que sería un tema que puede darle también confiabilidad al sistema eléctrico en algunos momentos. Básicamente esto de los recursos de demanda controlable, ahorita explicamos la tabla más a fondo, al final de cuentas es tener usuarios que de manera voluntaria y bajo un esquema de programación bajen su carga en momentos donde el sistema es crítico. Entonces se puede llegar con grandes usuarios a que bajen su demanda y se pueda mantener de más estable la relación generación-demanda. Pero esto de una manera voluntaria. Si no puedes tener más generación, por ejemplo en horas punta o en horas pico, pues baja la demanda, ¿no? Y esto ayuda mucho. Entonces todo parece indicar que este año ya salen las reglas económicas y técnicas para los recursos de demanda controlable, y es una buena noticia porque aquí ya pudiera aplicarse el tema de control, ¿no? Sin meterme a detalles en esto, a final de cuentas, la parte técnica, el manual regulatorio de requisitos técnicos especifica los umbrales de tensión, de frecuencia, los requisitos que se deben de cumplir en la parte de cortocircuito, el factor de potencia, la coordinación de protecciones, lo que les comentaba sobre el control, donde el operador del sistema puede tener o debiera tener, en caso de que el usuario participara en esa situación, en que se pueda ser susceptible de ser desconectado, ¿no? El intercambio de información pues va muy acorde a esta situación. Para haber un control debe de haber un intercambio de información, y esto lo proporciona el manual de TICS, ¿no? Y la calidad de la potencia, aquí por ejemplo desde el nombre ya lo viene cambiando. Antes se llamaba calidad de la energía y pues ahora ya lo llama calidad de la potencia. Entonces también, bueno, pues ahí vemos a qué tipo de usuarios o centros de carga se les aplica y en qué nivel, ¿no? Por ejemplo, a los centros de carga conectados en media tensión con una demanda menor a 1 megawatt, pues no es tan rígido como con otros centros de carga. A los que se les aplicaría la mayor o el gran grueso, en particular de muchos de los aspectos, pues a los centros de carga de alta tensión. Entonces, pues ahí más o menos vemos esto. Ahora, bueno, ¿qué tiene que ver la NOM, ¿no? en este sentido? A veces nos olvidamos de lo fundamental, y esto viene dado en la parte de los principios fundamentales de la NOM, en el título 4. Aquí quiero nada más hacer una revisión de esta parte, porque aquí es donde viene la relevancia tanto de la verificación, el diseño y la construcción. Y insisto, a veces nos centramos en secciones o en artículos muy particulares de la NOM, cuando muchos de los puntos, sobre todo si queremos darle un plus a la actividad de la verificación, y que de alguna manera, si nos ponemos a analizarlo, pudiéramos tener hasta cierto grado de responsabilidad nosotros como verificadores o diseñadores o contratistas, pues está en esta parte, ¿no? Por ejemplo, desde un inicio nos menciona ahí la parte de los principios fundamentales, la parte de seguridad. Tomé algunos puntos donde pueden ser rebotados y pueden ser un buen argumento para mejorar la manera en cómo verificamos y en cómo diseñamos y construimos. La protección contra disturbios de tensión y disposiciones contra influencias electromagnéticas. Las personas, los animales y las propiedades se deben de proteger contra daños que sean causados por fenómenos atmosféricos o por maniobras. Esto lo pongo porque al final de cuentas los centros de carga conectados a un circuito de media tensión son susceptibles a fenómenos que ocurren con otros centros de carga que son vecinos o que están conectados al mismo circuito de distribución. Entonces, cuando entra o sale un circuito, súbitamente va a afectar a los demás. De alguna manera aquí, el principio fundamental en esta parte, en el título 4 ya nos menciona que nuestro diseño debe de tener alguna situación que pueda atenuar o mitigar los efectos que por esto ocurran, pero ya me lo mencionaba, ¿no? Igual, proteger personas, propiedades, animales, igual, contra daños, consecuencia de una baja tensión, y la recuperación de esta baja tensión. A lo mejor hubo una caída de tensión súbita y se me dañó un equipo. Esto, por ejemplo, creo que podemos darlo, o hemos escuchado a
están en la industria y que ocurrió algún disturbio en la parte de tensión y ya les dañó algún equipo. Y todos se preguntan, bueno, pues ¿por qué se dañó? Y queremos culpar a veces al distribuidor. En ese sentido, bueno, pues ya también la NOM, insisto, ya hace más de 10 años, pues ya nos pone en alerta de que debemos de contemplarlo tanto desde el diseño, la construcción y obviamente la verificación. En este mismo tenor nos habla sobre los niveles de inmunidad a los que deben de ser capaces de tolerar los equipos que tengamos instalados. Y también nos lo pone el título 4, ¿no? Nos dice eso, ¿no? La instalación debe tener cierto nivel de inmunidad contra este tipo de fenómenos, ¿no? Electromagnéticos, llámese armónicos o algún otro fenómeno, ¿no? Que pues ya lo podemos traducir en calidad de la potencia o calidad de la energía, como lo quieran llamar, ¿no? Se me hace bien interesante y creo que todos lo pusimos al momento de diseñar o verificar o construir una instalación, en donde menciona que la instalación eléctrica debe estar protegida contra temas de suministro de energía. No tenemos una bola de cristal para saber cuándo va a fallar el suministro de energía de Comisión Federal, eso es evidente, pero públicamente en el reporte de confiabilidad, o si nosotros, o anualmente también Comisión Federal publica, pues el SAIFI y el SAIDI, por ejemplo, de la zona, pues ya nos damos una idea de cómo se está comportando ese circuito. Entonces aquí ya pudiéramos tener como diseñador una idea de cómo se está comportando ese circuito de alimentación en la parte de suministro, ¿no? Entonces aquí pues nos pone ahí la misma NOM, ¿no? Debe de tomarse en cuenta las provisiones necesarias. De alguna manera tenemos que tener hacer nuestras adaptaciones en nuestro diseño, ¿no? Aquí obviamente no me dice tal cual que tenga que tener un regulador de voltaje, una planta de emergencia, un UPS, no me lo ponen en esos términos, pero yo tendría que ver cómo se comporta el circuito de distribución en la parte de suministro para saber cuál es la mejor manera o cuál va a ser la mejor decisión técnica y económica para tratar de evitar este tipo de situaciones. Porque volvemos a lo mismo, al final de cuentas el usuario es el que está expuesto a todos estos daños, ¿sí? Y pues un transitorio, por ejemplo, pues puede dañar equipos muy sensibles y sobre todo que de una fecha hacia acá, pues todo es electrónica de potencia, variadores de velocidad, controladores de frecuencia, algunos equipos tienen microcontroladores o temas de computación muy sensible, que a lo mejor no hacen el proceso en sí, pero sí hacen el razonamiento del proceso. Por ejemplo, voy a ponerlo, ¿no? Una moduladora y tiene un sistema de microprocesamiento para hacer los cortes o las profundidades, lo que sea, pero si tiene o recibe una variación de tensión que a lo mejor no soporte, pues ya el equipo no sirve hasta que se repare. Entonces este es un tema creo que muy habitual en la industria y a veces están como, ¿y ahora qué hago? Con esta parte. Lo que comentaba en la parte de diseño, igual en los principios fundamentales de la NOM, pues tenemos que entender cómo están las características del suministro, ¿no? Nos vuelve a poner esas características. Por ahí, por ejemplo, pues a veces nosotros nos limitamos dentro de las características, inclusive el procedimiento de evaluación de la conformidad nos pone algunas condiciones que deben ir plasmadas en la memoria técnica o en el diagrama unifilar, que si es 3 fases, a qué tensión, etcétera, ¿no? Pero creo que esto debería de ser o ir un poquito más allá para dar más información sobre el tema de la instalación, y esto tendría que ver con la susceptibilidad que tiene el suministro al momento de ser alimentado, ¿no? Algunos temas de los dispositivos de protección, generalmente yo creo que lo hacemos de una manera, creo que automática. Ya muchos cuando llevamos ingeniería solamente nos dicen, bueno, pues tu instalación debe estar protegida contra cortocircuito, sobrecarga o sobre corriente, ¿no? Y básicamente con eso completamos todo, pero el propio título nos indica, ¿no? Estas son las básicas, ¿no? Sobrecarga y cortocircuito, la falla en tierra,
Y aquí, por ejemplo, hay un tema que no vemos cómo mitigarlo en muchos de los casos, y que son las sobretensiones o las bajas tensiones o ausencias de tensión, y viene también indicado ahí. Entonces, creo que muy pocos nos preocupamos en ver qué solución podemos brindar, obviamente bajo los argumentos necesarios para tratar de mitigar esos problemas que ocurren en la red. Entonces, esto sí nos da mucho para pensar y reflexionar qué es lo que podemos contribuir en esa situación. De igual manera, nosotros como diseñadores, cuando estamos en esa trinchera, pues solamente nos dicen algunas características generales del equipo, ¿no? Mira, pues voy a hacer un aserradero y pues son tantos motores de inducción y funcionan a tal la tensión, etc. Parámetros muy generales, pero no vamos a ver también cómo está el tema de la sensibilidad de los equipos, por ejemplo, en caso de que tengan algunos umbrales de tolerancias a las variaciones de tensión o disturbios, ¿no? Entonces, aquí se recalca esto que pues es un dolor de cabeza que los verificadores le infligimos al constructor, en donde les pedimos pues, las certificaciones o las acreditaciones que tengan los equipos, ya sean nacionales o internacionales, para ver si van a funcionar, ¿no? Y aquí pongo algunos casos. Sabemos que tenemos mucha inversión extranjera en diferentes puntos del país, y a veces llegan, no sé, pongo un caso, una empresa coreana y trae sus equipos a su tensión y a su frecuencia, y el que diseña a veces se le va y no considera algunos aspectos, y no alimenta o suministra energía en la parte de utilización como debe de ser. Sabe que le van a llegar 13, 23 o 33 kilovolts en el transformador de la instalación, y a nivel baja tensión a lo mejor el equipo funciona a 480 volts y le ponen un transformador de 440, y ya tenemos un problema, ¿no? Y así, ¿no? Por mencionar algunos. Pero pues aquí recae en ese punto, ¿no? Los que se dedican al diseño deberían de ver un poquito más sobre las características del equipo para ver qué otras condiciones. A veces nos clavamos solamente con los watts, los volts y los amperes, y ahí lo dejamos. Ya no vemos más, por ejemplo, otros aspectos, ¿no? Como cuál es su nivel de distorsión armónica, cuál es su tolerancia a las variaciones de tensión. Hay algunos que son más o menos vulnerables, ¿no? Bueno, los equipos en ese sentido, pues tenemos que ver que las tensiones no sean lo excesivas, ¿no? Como poner este ejemplo que mencioné anteriormente. Y pues también debemos de tomar tanto a la alza como a la baja estas variaciones de tensión. Si se dan cuenta, hasta este punto todo está referenciado a la tabla que mencionaba al inicio sobre los requisitos técnicos de la parte de código de red en la parte de tensión. Y por ejemplo ahí en el código de red nos marca los límites máximos y mínimos de tensión en la parte de suministro, en media tensión y en alta tensión. Y ahí nosotros tendríamos que bajarlo hacia la tensión que nos corresponda. En la frecuencia tal vez sea uno de los problemas menos frecuentes en la variación de equipos, pero aún así debemos de considerarlo, ¿no? ¿Cuáles son los umbrales de frecuencia que pueden soportar o tolerar nuestros equipos en el que vayamos a diseñar la instalación? Bueno, pues igual, volviendo al tema de la calidad de la potencia, nosotros como diseñadores y también a la hora de hacer la verificación tendríamos que ver qué impacto tienen los equipos que nosotros estamos diseñando la instalación y que no ocasionen efectos a otros equipos, para de alguna manera también hacer de conocimiento del usuario que va a tener un problema en esa situación, porque al final de cuentas esto se va a repercutir, por ejemplo, en corrientes excesivas en el neutro, y si no lo estamos viendo, pues ya vamos a tener un problema, ¿no? Con esa parte. Entonces, también el tema de las maniobras de conexión y desconexión para ver cómo va a estar la influencia dentro de la operación del circuito. A veces tenemos una carga muy grande, cuando arranca tal vez únicamente puede causar una caída de tensión dentro de los equipos, y esto es a nivel interno, ¿no? Entonces, pues tenemos que tomar en cuenta ese tipo de situaciones, ¿no? Algunos otros factores, como mencionaba, el factor de potencia, la corriente de arranque, el desequilibrio de fase, las armónicas,
las transitorias pues, que mencionamos generadas por los mismos equipos, ¿no? Algunas otras, sobretensiones, caídas de tensión, cargas desequilibradas, cargas con fluctuaciones, corrientes de arranque, corrientes armónicas. Aquí en este sentido, por ejemplo, algo que ocurre mucho y que nos topamos, yo creo que el gran grueso de verificadores, es que el balanceo por ejemplo, de los circuitos se hace de manera nominal, pero pensando y a lo mejor nosotros imaginando que las cargas van a estar trabajando así 24/7. Aquí, digo, también el usuario no puede tener una bola de cristal para ver cómo va a estar trabajando todo el año, y depende a lo mejor de muchas circunstancias externas a él, si tiene materia prima, si tiene las condiciones sociales, etcétera. Pero al final de cuentas el proceso marcaría cómo trabajaría de manera regular y eso puede dar una idea a cómo balancear los equipos. Generalmente los balanceamos a que nos dé no sé, matemáticamente y hacemos la formulita y listo, ¿no? Y tenemos una tolerancia o le ponemos un desbalanceo no mayor al 5%, lo que nos dice la regla de dedo, pero ya en la operación no funciona así. Y cuando vamos a checar ya el tiempo de estar instalado y operando el proceso, el balanceo de cargas es totalmente diferente y esto nos ocasiona otros problemas. Bueno, menciono algunos otros aspectos que debiéramos de tomar en cuenta y que nos los ponen también la propia NOM, la compatibilidad. Aquí también pues, nos menciona algo sobre las emisiones electromagnéticas que vendría siendo el TDAH en los propios equipos, ¿no? Entonces, pues ahí lo vamos viendo, ¿no? Ya para ir cerrando la conversación, aquí hay una pregunta bien importante, ¿no? ¿Cómo hacemos consciente al solicitante, al usuario de todos estos puntos? Porque alguien dirá, oye, pues es que pues me estás pidiendo que yo busque o gestione la solución si estoy diseñando para evitar que no tenga apagones. Pues no sabemos qué tipo de problemas tenga la red, por eso también el título dice, toma en cuenta estos aspectos. Y esto pues nos va a llevar a lo mejor a hacer otra tarea adicional, pero para proporcionar soluciones al usuario. Al final de cuentas no se trata de hacer una instalación, verificarla y dejarle el problema al usuario al año después, ¿no? A lo mejor no sean problemas de mal cálculo o selección de equipos o cableado, etcétera, ¿no? Sino problemas que están inherentes al suministro de energía, que al final de cuentas es el gran grueso de problemas y dolores de cabeza que tienen los usuarios. Bueno, ¿cómo hacemos conscientes al solicitante? Hay una resolución que no muchos conocen, es la resolución 999 de 2015. Yo lo pudiera traducir en pocas palabras, que son los derechos y obligaciones tanto de los usuarios como de los administradores. Y de ahí menciono una parte bien interesante. Tiene, por ejemplo, algunos efectos de la facturación, de la medición, pero yo me quiero centrar solamente en esta parte, el numeral 10. Y en el numeral 10, por ejemplo, primero, el usuario final de suministro básico, no le llama aquí en esta parte centro de carga, pero pues sabemos que pudiera ser lo mismo, tiene los siguientes derechos. Primero, recibir la energía eléctrica con las mejores condiciones que pueda haber. Esto dictado por los criterios que dicta el código de red, ¿sí? Y la más importante y con la que enganchamos al usuario para convencerlo de que las cosas que queramos hacer, las queremos hacer bien y que también él vea a futuro lo que pueda ocurrir. Esto también reflejado con sus competencias, ¿no? Me refiero a la competencia en el mercado. Una empresa que se dedique al rubro de los arneses, por ejemplo, de vehículos, va a ver cómo impacta un daño en un equipo para poder repararlo o arreglarlo, ¿no? Los costos de tener los equipos en muerto, mientras consigue la parte que se dañó por una sobretensión, las horas extras del personal, etcétera, ¿no? Al final de cuentas, muchos llegan a este punto y esta resolución puede dar pie a que los usuarios pues, también hagan sus reclamaciones debidas. Y esto nos llevaría también a buscar una cultura por parte de los usuarios de los centros de carga, de los representantes de los centros de carga, que pues que ingresen sus quejas. Desde aquí
por ejemplo, si no se hace una reclamación, si no se deja un precedente de que hubo un daño, Comisión Federal no lo va a saber, o si lo hace, pues si no le conviene no lo va a reparar, ¿no? Pero al final de cuentas la ley también protege a todos, ¿no? Pero pues también hay elementos que debemos de tomar en cuenta para esta parte. Entonces, en esta situación menciona que puede ser compensado económica, etcétera, etcétera, de manera expedita o después de cierto tiempo, si la energía no se entrega en las especificaciones dentro del código de red. Esto ya obligaría de alguna manera a que los usuarios, también viéndolo del otro lado, que si tú cumples con el código de red, con la mano en la cintura puedes hacer las reclamaciones a suministro básico y ellos tendrían que seguir la cadena de la reclamación para dar una solución, porque esto requeriría a suministro básico. Nosotros como usuarios no le podemos reclamar a transmisión, a distribución, a generación. Tendría que ser con suministro básico y ellos internamente tendrían que ver cuál fue el problema, si el problema estuvo en distribución, en transmisión o en generación, para compensarlo, ¿no? al usuario. Entonces, esto es importante para tomar en cuenta, y si desde ahí empezamos a abordar al usuario o al solicitante de que es por su bien cumplir con el código de red, lo puede ver de otra manera, y lo pongo en este sentido. En algún tiempo siempre se manejó el tema del código de red como el monstruo, ahí viene el lobo, como por temor, y si no lo haces te va a caer una sanción. Yo lo quisiera ver, y siempre lo he platicado con los usuarios, que lo ven con la parte del vaso medio lleno. Si tú haces esto y tú cumples, vas a tener menos paros, y si se te llega a dañar algo, vas a tener los elementos legales para reclamar. Mientras tanto, no. Bueno, cerramos. En esta breve charla, pues al final de cuentas, los verificadores tenemos una responsabilidad proactiva hacia el mejoramiento del sistema eléctrico nacional. Las instalaciones deben de tener esa visión de que tengan la mejor calidad, la mejor ejecución, la mejor supervisión, la mejor verificación, inspección, en el sentido de lo que yo haga bien en esa instalación va a repercutir y va a ser un dolor de cabeza menos al sistema eléctrico nacional. Entonces, pues debemos de, sí o sí, que a pesar de que están mencionados en el título cuarto, que está al inicio de la NOM, y que no muchos hacemos, o muy pocos hacemos, o casi nadie hace, pues es eso, ¿no? Por ejemplo, ir a revisar cómo están las condiciones del circuito. Si yo soy el diseñador, pues tendría que ver cuáles son las condiciones del circuito de distribución. Esa información tenemos que tener un acercamiento con las zonas de Comisión Federal, ¿no? Las tensiones de utilización contra las tensiones de equipo. Realmente comprobar que las tensiones que se están utilizando en los equipos de diseño son las que vamos a tener en los circuitos internos, ¿no? La sensibilidad y la prioridad que tiene ese equipo dentro del proceso para protegerlo de alguna manera, ¿no? Y tener esa parte, ¿no? Los niveles de distorsión armónica, lo que les comentaba, el balanceo de carga, tratar de hacerlo lo más apegado a la realidad, y esto sentarse con el ingeniero del proceso, ¿no? Para ver cómo va a estar trabajando, entre otros. Igual, dentro de este tema, ya más dirigido a los contratistas, pues sabemos que la instalación eléctrica sí o sí va a estar conviviendo con el sistema eléctrico nacional, y debería de tener las condiciones como para analizar otros factores al momento de hacer el diseño, ¿no? Por ahí mencionaba algunos anteriormente, las condiciones y las características del suministro, más allá de la tensión nominal o la demanda disponible o capacidad, ver cómo está el tema de cómo están las interrupciones en ese circuito, y con esto darnos una idea de cómo mitigar o anticiparnos a los problemas en la parte del suministro. Y pues los factores internos, ¿no? Recopilar la mayor información sobre las posibles condiciones de uso, ¿no? Cómo tiene programada su estacionalidad, cuál es el comportamiento de producción a lo largo del día, y tener estimaciones para poder hacer las mejores simulaciones posibles de los equipos. Definitivamente se debe tener una sinergia con CFE, ya sea a través de suministro básico o con CFE de distribución, que al final de cuentas son los que le sienten el pulso a los circuitos de distribución o de transmisión, y ellos nos pueden orientar a tomar las mejores decisiones al momento de hacer un diseño, ¿no? Insisto, pues al final de cuentas a Comisión Federal le va a convenir eso, va a ser un usuario que va a tener menos quejas,
Y esto, pues, el usuario también no va a esperar a que como comisión resuelva el problema. Si el circuito está muy vulnerable, pues va a haber una probabilidad de que un borrachito en un día choque el poste y lo deje sin energía, ¿no? O si, por ejemplo, hay mucha fauna por la zona o índices de vandalismo, va a haber ciertos problemas de desbalance porque se robaron el cable de tierra o las aves que causan transitorios, etcétera, ¿no? Entonces, si el usuario es consciente también de eso, el diseñador puede blindar el proyecto con otras soluciones que van integradas dentro de la instalación. Nada más aquí para tenerlo como comentario, pues ya va a haber próximamente, se espera que este año ya salgan las reglas para las unidades de inspección de código de red, pues habrá que estar atentos a ver qué es lo que solicitarían desde el punto de vista técnico, y aquí se abre una nueva unidad de negocio, ¿no? para muchos, y pues vendría dando esta situación. Pero al final de cuentas, esto nos compete a todos, independientemente si hay o no hay unidades de inspección. A nosotros como diseñadores o como verificadores tendríamos que integrar esto, insisto, todos estos puntos que he mencionado, pues nomás lo saqué del título 4 y hice esta comparación con el código de red, que pues ahora sí que entraría como en las plus que nosotros debemos de darle a las instalaciones obligado de alguna manera por la norma. Bueno, pues hasta aquí sería mi participación y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Agradecemos su valiosa participación en esta segunda edición del Expo Congreso Internacional Eléctrico del Sureste 2022. A nombre de la Asociación Oaxaqueña de Constructores de Instalaciones Eléctricas y Conexos, AOCIEC, la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Derrames Afines de la República Mexicana, FECIME, le hacemos entrega del siguiente reconocimiento por su destacada participación en este gran evento. Por favor, despidamos al ingeniero con un gran aplauso. Abriremos una ronda rápida de preguntas. Si es que alguien lo tiene, tenemos espacio para una o dos preguntas. Las principales diferencias entre el código de red versión 1 y la versión 2, ¿cuáles sería como un resumen? Yo opinaría que desde que se deja claro cuál es la delimitación de responsabilidades, esa es una muy buena. Digo, para la parte de centros de descarga hay algunos puntos muy interesantes. De hecho, en todo general, resaltaría, por ejemplo, el estudio de causa raíz. Ese es muy bueno, porque en la versión anterior no se tenía. Que al final de cuentas sería el procedimiento técnico para darle atención a una queja o una serie de quejas, ¿no? Esa es la que veo principal. Pero ya en la parte de centros de carga, por ejemplo, ya establece cómo calcular los desbalances de corriente y de tensión, que antes creo que todos los hacían como querían. Algunos los hacían con la formulita básica, la mayor entre la menor entre la mayor por 100, y sacar un desbalance y así, ¿no? Es eso. Creo que ya también pone más particularidad y esta segregación, porque muchos a todo le quieren aplicar estudio de armónicos a todos los centros de carga. También esa se me hace que ha sido muy buena en esa parte, ¿no? Entonces es esa la diferenciación de cargas o de usuarios, centros de carga. Yo creo que resaltaré que serían los principales, pero fuera de eso, lo que le doy mucho valor es y el formato. Esa es una muy buena. ¿Cómo se llama? Cómo presentar el plan de trabajo del código de red, que cada quien lo presentaba como querían y le ponían pues ¿sabes qué? Buscan el acta de nacimiento del perro por si las dudas, ¿no? O sea, mucha gente le agregaba mucha información por voces, ¿no? Es que yo le puse esto y yo le puse este otro, entonces pues más es mejor. Y a final de cuentas fue muy bueno ese formato que pusieron, ¿no? Creo que también ayuda a que las cosas también se hagan un poquito más uniformes y que sea más rápido de evaluar para la propia Comisión Reguladora de Energía. Otro cambio que esto no lo mencionaba el anterior, pero sí ya mandata a CFE Distribución o CFE Transmisión o al propio SENACE que le pasen el chisme de quiénes son los usuarios que están fuera de los parámetros, que antes no lo ponía de esa manera.
La CRE podía consultarlos, ahora no. Ahora sí ya puede Comisión Federal, si detecta un usuario que está fuera de los parámetros, pasarle el reporte a la CRE y que vayan a revisarlo. Entonces, eso también se me hace bueno, parece una cacería de brujas, pero de alguna manera tendría que pasar, ¿no? Creo que serían algunos, voy a mencionar. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Las unidades de inspección de código de red, ¿por qué la de institución de la industria no está determinado? ¿Quién va a definir quiénes van a hacer estas unidades? Por la comisión reguladora. La comisión reguladora, al igual que las unidades de inspección de infraestructura eléctrica, pues también van a sacar su marco regulatorio. ¿Tendrán que verificarse o tener alguna prueba como hacen las UIs? Pues es lo que todos estamos viendo, a ver cuál va a ser el procedimiento. En esta convocatoria, esperemos, yo creo que realmente lo sacan en diciembre, sacan todo este tema, ¿no? Pero ya está programado, el programa regulatorio salió hace un mes más o menos, ¿no? Más o menos. Y ahí mencionaron cuáles van a ser las nuevas disposiciones y reglas que van a salir, y ahí mencionan eso de cuáles van a ser las reglas que van a regir o la convocatoria para las unidades de inspección. Entonces hay que estar atentos a cuando la comisión reguladora los publique ahí en el diario oficial de la Federación. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sin más por el momento, por favor, les pido nuevamente un fuerte aplauso para el ingeniero. Muchas gracias.